Tu amor inagotable, tu bondad me persigue. Señor, yo te vivo. Jesús. Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Ayúdenme a compartir por ahí si tienen algún amigo que se alejó de la iglesia, que se alejó del Señor. Te pido que me ayudes a compartir este live en algún grupo, en tu estado de WhatsApp, con algún compañero, con algún familiar, con algún hermano en Cristo. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a hablarte en esta noche. Bienvenido. Espero que se encuentren muy bien. De verdad que honor estar acá con ustedes de nuevo. Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Así que como les decía, les voy a pedir que me ayuden a compartir con algún amigo. Vamos a iniciar, el tema de hoy está muy interesante, muy interesante, y creo que es sumamente importante para todos los cristianos, para los no cristianos, para cualquier persona que entre a este live. Gracias desde el lugar que nos veas, desde el país que veas este live, desde cualquier lugar, en cualquier horario. Gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto estar acá. Y pues quiero compartir algo importante contigo en esta noche. Es importante, te voy a pedir que te quedes un momentito en este live. No va a ser tan largo, pero quiero dejarte una palabra que estoy seguro que te va a ayudar de alguna forma. Quiero pedirte que te quedes, que trates de prestar atención. Si tienes una Biblia, puedes abrirla con nosotros y vamos a estudiar la palabra. Hay un versículo muy interesante en Apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola y le dice: porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A nosotros nos fue dado un dominio propio como personas, a cada uno nos fue dado el dominio propio. Y es importante entender que ahí en donde estás tú, tienes un dominio propio sobre tus decisiones, sobre tus deseos, sobre lo que quieres hacer, sobre tus pasiones, sobre tus debilidades. Y le puse de título: ¿cómo dejo de pecar? Interesante porque es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento: ¿cómo dejamos de pecar? Y quiero decirte que es algo imposible no dejar de pecar, pero es posible dejar de practicar el pecado. Todos como humanos que somos, como seres corruptibles, pecamos, estamos expuestos al pecado, nos equivocamos de alguna forma, sin importar el cargo que tengas en la iglesia, sin importar qué tan cristiano seas, de alguna u otra forma te equivocas en algún momento y le fallas a Dios de alguna forma. Entonces este mensaje es para todos aquellos que en algún momento dicen: ¿cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejo de hacer eso que me está atando? Seguramente alguien en algún momento se ha preguntado, bueno, seguramente te vas a identificar con esto. ¿Le fallaste a Dios?
Le hiciste la promesa de que esta vez sí lo vas a lograr, de que te vas a esforzar. Le dijiste, Señor, perdóname, te volví a fallar. Y de repente, a los días, vuelves a pecar en lo mismo. Y vuelves a pedir perdón y prometes a Dios que vas a hacer las cosas distinto. Y a los días vuelves a pecar de la misma forma. Y se sigue repitiendo y es una práctica que tú tienes constante en el pecado. Entonces es importante que mencionemos esto y que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias en nuestra vida, no solo en nuestra vida, no solo en la eternidad. El pecado tiene consecuencias también en nuestra vida terrenal de alguna forma. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. No solo está hablando de una muerte eterna, también está hablando de una muerte espiritual como tal. Así que si en algún momento te has preguntado, ¿cómo dejo de pecar? Este mensaje es para ti en esta noche. Así que Dios les bendiga. Vamos, compartamos este live porque Dios le hablará a alguien. Quiero que puedas abrir la Biblia conmigo ahí en donde estás, si tú puedes, en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 14. Vamos a estudiar algo interesante. Quiero que lo busques ahí conmigo. Carolina Amanda López, bendiciones, gracias por estar acá con nosotros, qué gusto saludarla, qué gusto, bienvenida. Dice el capítulo 1, versículo 14, vamos a empezar en el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero que me prestes atención. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué está diciendo? La concupiscencia es igual a un deseo desenfrenado. Cuando vemos concupiscencia, esa palabra en la Escritura se refiere a un deseo pecaminoso, a un deseo carnal, a algo que cuando tú escuchas un deseo pecaminoso es una concupiscencia, es algo con lo que estás luchando de alguna forma, por lo que todos estamos luchando como humanos. Tú ahí en donde estás, ¿tienes alguna concupiscencia? O muchas, no sé. La concupiscencia es un deseo desenfrenado, pecaminoso como tal. Entonces dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Y dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que lo que atrae el pecado, lo que te hace pecar es la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? El deseo desenfrenado en tu corazón, en tu cuerpo. O sea que tú pecas porque no has dominado esa concupiscencia, porque sigues alimentando esa concupiscencia, ese deseo. Esos deseos que tú tienes los sigues alimentando de alguna forma, por eso no dejas de pecar. Por eso no has dejado de practicar el pecado. Cuando dije, ¿cómo dejo de pecar? Es una pregunta. No vas a poder dejar el pecado totalmente. Vas a dejar la práctica del pecado. Vas a dejar de practicar el pecado, porque mientras estemos en este cuerpo corruptible, vamos a seguir siendo pecadores, vamos a fallar de alguna forma. Pero cuando dejamos la práctica del pecado, empezamos a santificarnos y somos renovados. Cuando nacemos de nuevo, el viejo hombre muere y empezamos a vivir de una forma distinta, pero tenemos que irnos santificando. Entonces, la concupiscencia es el deseo que tú tienes sobre algo. Y te voy a dar un ejemplo. La persona que tiene algún vicio de alcohol, por ejemplo, su concupiscencia es el deseo, la ansiedad de tomar una cerveza o de beber alcohol. Esa es su concupiscencia. El pecado es cuando ya da luz, cuando el deseo da luz al pecado. O sea, el deseo da luz al pecado. Entonces, la persona que es alcohólica tiene un deseo, la ansiedad de poder probarlo. Y no resistió, entonces luego da luz al pecado, que es igual a tomarse la cerveza o el alcohol o lo que tú quieras. Pero no se queda allí,
luego de que el pecado es consumado, dice, o sea que luego de que ya sucedió el acto de pecado, da a luz la muerte. Y esto es lo interesante de esto. ¿De qué muerte nos está hablando, mis hermanitos? Luego de haber practicado el pecado, haber consumado el pecado, se da a luz a la muerte. Y esta palabrita muerte en su lenguaje original no solamente es una muerte eterna, no solo está hablando de la muerte eterna de los que están en el infierno, los que van a ser arrojados al lago de fuego, está hablando también de una muerte espiritual y de una muerte física. Esta palabrita muerte tiene 3 significados: muerte física, muerte eterna y muerte terrenal. O sea que cuando tú eres seducido por tus deseos y das a luz al pecado, llegas al acto del pecado, das a luz la muerte. Das a luz la muerte según la escritura. Entonces, cuando das a luz a la muerte espiritual, luego tú te preguntas, es que intentas ir a orar. Luego de que ya tienes una práctica pecando, cuando tú le pides perdón, a los días vuelves a fallarle con lo mismo, pero sigues alimentando tus deseos, y a los días vuelves a pecar, pides perdón, y luego vuelves a pecar otra vez, pides perdón y lo vuelves a hacer, y luego tú vas a su presencia, tú vas a la habitación, intentas orar y ya no sientes nada. Y dices, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué ya no siento lo que sentía antes? ¿Por qué ya no tengo deseos de congregarme? ¿Por qué ya no voy a la iglesia? ¿Por qué ya no me siento enamorado de Dios como al principio? ¿Por qué ya no me dan deseos de leer la escritura? ¿Por qué ya no ayuno? Es porque llegaste a la muerte espiritual. ¿Y qué lo provocó? Dar a luz al pecado, practicar el pecado. Entonces, qué interesante que el pecado puede dar a luz a la muerte espiritual, pero también a la muerte física, a la muerte terrenal. Para los que dicen que el pecado no tiene consecuencias, esta palabra en Santiago, esa palabra muerte, no solo es una muerte espiritual, también está hablando de una muerte terrenal. O sea que de alguna u otra forma las personas que practican el pecado, que no entienden, que practican y practican el pecado, pueden llegar a morir de forma terrenal también. Tú sabes lo peligroso de eso. Te recuerdo, mi querido hermano, que existe un cielo, existe el cielo y existe un infierno. Y entonces algunos van a decir, pero entonces si se trata de pecado, entonces quiere decir que la salvación se pierde. No, de ninguna forma. Es que los que practican el pecado no han nacido de nuevo. Los que tienen una práctica, entonces eso es lo que tú tienes que analizar en esta noche. ¿Será que ya nací de nuevo? Porque estoy practicando el pecado constantemente. Entonces, el deseo da a luz al pecado y el pecado da a luz la muerte espiritual, física o eterna. Y dijimos que la muerte eterna es la que tiene que ver con el lago de fuego y el infierno, o sea, es decir, los que mueren en pecado y nunca creyeron realmente, no nacieron de nuevo. Lastimosamente, lo que les espera es el infierno. Es una realidad, es una verdad escritural. Así que este mensaje estoy seguro que es para ti, para alguien a quien se lo vas a compartir. Y quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, hay un versículo interesante porque aquí queremos llegar con esto. El énfasis que quiero darle a este mensaje no es solo el pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no puedes dejar esa práctica? Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 22, dice la Escritura, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Estos 2 versículos nos dan a entender, el Señor Jesús aquí nos está enseñando que lo que entra por los ojos tiene un efecto en nuestro cuerpo. Porque dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, lo que entra por los ojos tiene un efecto en tu cuerpo. Tiene un efecto en tu cuerpo. Y léelo si tú quieres, estúdialo despacio, puedes ser teólogo, lo que tú quieras. Eso es lo que dice este versículo. No necesitas ser teólogo ni un erudito para entender este versículo. O sea, lo que entra por tus ojos tiene un efecto en tu cuerpo. De hecho, dice la Escritura que del corazón salen los malos deseos. Todo el pecado proviene del corazón, pero por algún lado tiene que entrar. Entra por tus ojos, porque lo que entra en tus ojos afecta el cuerpo de alguna forma. Entonces, ¿por qué crees
que es alimentada la concupiscencia o el deseo. ¿Cómo? Tú la alimentas cuando te la pasas viendo cosas que provocan en ti un deseo, pero es que tú no puedes dejar de pecar. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y de repente ves alguna comida muy, muy buena, o sea, cuando te llevan, cuando tú ves el anuncio, no sé, en las redes sociales o de alguna forma, y tú ves y la comida se ve riquísima, no sé si te ha pasado, de repente llegas al lugar y te das cuenta que no era lo que esperabas. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaste al lugar? Porque tus ojos vieron algo y provocó algo en ti, un deseo. Entonces, lo que entra por los ojos es poderosísimo. Lo que entra por los ojos causa un efecto en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo dejo de pecar? Tengo que dejar de alimentar el deseo que hay en mí. Por ejemplo, si tu concupiscencia o tu pecado son los vicios, es la marihuana, es el alcohol, son los cigarrillos. O sea, tienes que dejar de alimentar ese deseo. Pero si tú tienes a tus compañeros que todo el tiempo se la pasan fumando, y tu concupiscencia o el deseo desenfrenado que tú tienes es fumar, no vas a poder dejar de fumar. Tarde o temprano vas a pecar de esa forma. ¿Por qué? Porque estás alimentando el deseo que hay en ti de hacerlo. Y todo aquel que diga que no tiene un deseo de alguna forma desenfrenado, aún así sea pastor o profeta, sería un mentiroso, porque todos de alguna forma tienen una concupiscencia. Pero por eso al inicio te decía que Dios nos dio un dominio propio. Pero ¿cómo dejamos de practicar el pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de alimentar el deseo que hay en nosotros de alguna forma. Y en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 29 dice, por tanto, escucha esto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, muerte eterna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, muerte eterna. No te vas a quitar los ojos literalmente para dejar de pecar, sería algo tonto, algo ilógico. Y el Señor Jesús fue el mejor maestro de la historia. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? No te vas a quitar la mano para dejar de pecar. El Señor Jesús está diciendo que si lo que entra por tus ojos te es ocasión de caer, de pecado, tienes que eliminar eso. O sea, si tu deseo desenfrenado es la pornografía, vas a tener que dejar de seguir páginas, vas a tener que eliminar ciertas redes sociales, incluso vas a tener que eliminar personas de tus redes sociales, vas a tener que cortar algo. No te vas a quitar los ojos para dejar de pecar, pero vas a eliminar cosas. O sea, y como lo dije hoy en el servicio, si el TikTok te es ocasión de pecar y porque en esa red social solo de repente te aparecen cosas y cosas extrañas, vas a tener que cortarlo. Suena extremista, suena extraño, pero no importa, es una realidad. Es algo que tenemos que hacer. Si tu mano dice, o sea, si te das cuenta, menciona cosas importantes que tienen que ver con el cuerpo, el ojo, que es, o sea, es parte de tu cuerpo, es una parte muy importante de tu cuerpo. Tu mano dice, o sea, tu mano es muy importante, pero tienes que cortarla y échala de ti, dicen, porque es mejor que elimines esas páginas pornográficas que te hacen pecar a que tu cuerpo completo vaya al infierno. Porque mejor te es que cortes esas amistades que te están haciendo pecar a que te vayas completo al infierno. Porque mejor te es que dejes de alimentar tu deseo pecaminoso a que te vayas completo al infierno, eso está diciendo. Entonces sí que suena fuerte, no sé, de alguna forma, pero el Señor me dijo que hablaba de eso. Así que tenemos que dejar de alimentar nuestro deseo. El deseo que tienes de alguna forma. Hay cosas que tienes que cortar y eliminar el día de hoy, en esta noche. No sé si tu familia, la familia de alguna forma te hace pecar, si ellos, no sé, tienen algún vicio y tú no puedes dejarlo, vas a tener que cortar también eso. Vas a tener que alejarte de ciertas personas. Eso es lo que está diciendo la Escritura, de que elimines todas las cosas que alimentan el deseo pecaminoso en ti. Porque si tu ojo
es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y no me vas a dejar mentir que lo que entra por tus ojos te ha causado un efecto muchas veces. Analízalo. Cada vez que has pecado, y yo no sé, porque todos fallamos, pero para aquellos que de alguna forma han vivido practicando el pecado y se han preguntado por qué yo no puedo cambiar, por qué lo intento y no puedo, porque estás alimentando el deseo, la concupiscencia que hay en ti. Esa palabra es larga, pero tiene que ver con un deseo, el deseo que está en ti. Entonces, si tú conoces tus debilidades, yo sé que todas las personas conocen sus debilidades. Y hay algo interesante que quiero mencionarte. Todos conocemos nuestras debilidades. Aquel que te diga que no sabe cuál es su debilidad es una mentira. O sea, todos saben cuál es su debilidad. Pueden ser las mentiras, pueden ser robar, puede ser la fornicación, el adulterio, yo no sé. Pero tienes que dejar de alimentar el pecado. Y en Santiago hay otro versículo que me llamó la atención y que lo estudié profundamente para compartírtelo en esta noche. Dice en Santiago 4:7. Escúchalo porque es muy conocido. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo y empecé a estudiar este versículo de forma profunda en su lenguaje original porque tenía algo que ver con lo que estamos hablando. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de nuestro pecado. Siempre decimos, es que el diablo me está tentando, es que el diablo me metió a este pecado, es que el diablo me puso a estas personas para que pecara. Cuando muchas veces es de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos, que es provocado el pecado. Muchas veces no es que el diablo te tentó para que peques. Muchas veces es que tú solito estás alimentando tu cuerpo, alimentando tus deseos y pecas. No siempre es Satanás, no siempre es el diablo, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No está diciendo que Satanás está ahí contigo haciéndote pecar a cada momento. Claro que no. Sería ilógico y teníamos que contradecir toda la escritura, porque Satanás está todo el tiempo rodeando la tierra. O sea, él no está de forma personal contigo todo el tiempo. Pero cuando dice resistid al diablo y huirá de vosotros, el contexto de ese versículo es que resistas a las tentaciones, a la concupiscencia, a tu deseo. Dice, y huirá de vosotros, porque no siempre el diablo te tienta. ¿Cómo es posible que el diablo va a huir de mi vida? Si se supone que él está como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, ¿cómo es posible que si le resisto va a huir? Está hablando de las tentaciones, del pecado, de los deseos que hay en tu interior. Está diciendo que si tú soportas los deseos, que si tú soportas esa tentación, que si tú eliminas todo eso que te está haciendo pecar, dice, huirá de vosotros. ¿Qué cosa? El pecado. No va a dar a luz. Y si no das a luz al pecado, entonces tampoco a la muerte. Pero y si tú te preguntas, ¿por qué mis finanzas están muertas? ¿Por qué mi vida espiritual está muerta? ¿Por qué mi matrimonio está muerto? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué emocionalmente me siento muerto? ¿Por qué mi relación con Dios está muerta? ¿Por qué estoy así? Porque seguramente quizás estás viviendo una práctica del pecado. ¿Por qué? Porque atrae la muerte, porque cuando tú pecas, lo que da luz es la muerte. Y te decía, no solo la muerte eterna, está hablando de 3 tipos de muertes: la eterna, la terrenal y la espiritual. Entonces, este mensaje es para que entendamos que tenemos que dejar de alimentar los deseos que hay en nuestro interior. Si hay personas que tú tienes que eliminar de tu vida, los tienes que hacer hoy mismo. No te esperes para mañana, no te esperes para pasado mañana, no te esperes para algunos. Voy a esperar que Dios me confirme para eliminar a esta persona que me está haciendo pecar. Los que están en fornicación, aquellas parejitas que son novios y dicen, voy a orarle a Dios para ver si me alejo de esa persona, a ver si es su voluntad. Pero si te está haciendo pecar, no es la voluntad de Dios. Si te está provocando pecado de alguna forma, no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena. Entonces, no es que sea la voluntad de Dios o no que tengas que eliminar de tu vida personas que alimentan tu pecado, que alimentan
los deseos que hay en ti. ¿Qué es el pecado? El pecado es una acción que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandatos de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura de los mandatos de Dios? Si vamos a Gálatas capítulo 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mira, hasta para los creyentes hay acá, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice los que practican tales cosas. Entonces me gustaría que aparezcan los que dicen, es que yo ya no peco. Todos pecamos, pero es diferente tener una práctica. Es diferente. Cuando tú ya naciste de nuevo, te equivocas, tienes errores, pero ya no practicas el pecado como tal. Pero dice que no heredarán el reino de los cielos. Y hay una partecita aquí interesante, porque algunos se atreven a decir que hay cosas que no son pecado porque no aparecen en la Biblia como tal. Pero aquí, escucha eso, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay cosas que no aparecen aquí, como el masturbarse. Eso no aparece acá. Pero dice cosas semejantes a estas, como la pornografía. No aparece acá, pero son cosas semejantes a esas. Analiza tú qué más. Ahí en donde estás. No aparecen, pero son cosas semejantes. Todas tienen que ver con las obras de la carne. De alguna forma están ligadas a esto. Entonces, si esa persona que sigues te es ocasión de pecar, alimenta tus deseos, elimínalo, por Dios. O sea, estamos en pleno siglo XXI, no creo que tú no puedas hacerlo. Obvio, si tú ya puedes utilizar el TikTok, si tú ya puedes utilizar las redes sociales, tú ya puedes bloquear a una persona. Tú ya puedes restringir una página que te hace tener deseos extraños, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, analízalo. O sea, lo que entra por tus ojos tiene efectos en tu cuerpo, mi hermano. Entonces, ¿por qué no dejo de pecar? Porque obviamente estás en una relación en la que vives fornicando. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pecar? Porque todavía convives con esas personas que se dedican a robar, a mentir. ¿Por qué no puedo cambiar? Porque sigues conviviendo con esas personas que les gusta la marihuana, que les gusta el alcohol, con esas personas que les gusta pecar, practicar el pecado de alguna forma. Dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hay personas de las que tienes que alejar. Hay cosas que tienes que eliminar de tu vida hoy. Puede sonar extremo, puede sonar exagerado, mi hermano, y no me importa. Pero si el celular o las redes sociales te son ocasión de pecar, vas a tener que ayunar con eso. Vas a tener que hacer un ayuno con las redes sociales, con el celular. ¿Por qué? Porque si tú sigues alimentando los deseos, no vas a poder dejar de pecar. No vas a poder. Y algunos van a decir que no, pero si yo solo me relaciono con personas de la iglesia, sí, también en la iglesia hay hombres así mañosos, mujeres mañosas, también en la iglesia, o sea, entonces tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude realmente a poder alejarte y eliminar todo eso que está alimentando tus deseos, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mi hermano Julio, un fuerte abrazo, gracias por estar acá. Gracias por conectarse. Entonces, mis hermanos, ¿cómo dejo de pecar? Lo resumimos en: deja de alimentar el deseo que hay en ti. Deja de alimentar ese deseo. O sea, deja de darle de comer a ese deseo que está en tu interior. Si tú sabes que no tienes dominio propio, si tú sabes que no vas a poder resistir, elimina esa bendita cosa que te está haciendo pecar, que está alimentándote, que está alimentando tus deseos. Hay cosas que parecen inofensivas, mis hermanos, que te provocan cosas. Claro que sí.
Por ejemplo, hay personas que se la pasan viendo videitos extraños en las redes sociales, o para las que se la pasan viendo telenovelas, que todo es desamor y cosas raras. Se alimentan de eso. O sea, deja de alimentar el deseo que te está provocando el pecar. Entonces, y tú no me vas a dejar mentir. O sea, analízalo por un momentito. ¿Qué es eso que has estado alimentando? ¿Cuál es ese deseo pecaminoso al que le has estado dando de comer últimamente y cuando te das cuenta volviste a pecar? Y algunos dicen, no, pero es que yo no peco, yo no fornico, yo no soy adúltero o adúltera, yo no soy mentiroso, yo no robo, quizá eres idólatra. Te cuento que los idólatras no solo son los católicos, te cuento que los idólatras también son aquellos cristianos que ya menos le ponen una alfombra roja a un pastor o a un apóstol, y eso se llama idolatría, a ver si no lo sabías. Entonces, no, yo no soy idólatra, yo no estoy pecando en eso. Quizá te gusta chismosear, chismear de alguna forma. También es un pecado. La murmuración es un pecado. También dice la hechicería. Y algunos dicen, no, pero yo no practico la hechicería. Según la escritura, según este libro bendito, la hechicería no solo es lo que hacen los brujos en algunos lugares, la hechicería también son los actos extraños que la Biblia no avala. Entonces, quizá no es la hechicería, no es la idolatría, no es el adulterio, no es la fornicación, no son las mentiras, no robas, no haces nada de eso. Pero quizás son las herejías. Te cuento que es una obra de la carne también. Para mis hermanos y amigos, pastores o líderes o lo que sea. Dice las herejías. Y entonces en las iglesias muchas veces también hay herejías y eso es una obra de la carne. Y entonces, ¿cómo llegamos a cometer eso? Porque nos alimentamos de herejías o de herejes, o sea, no lo digo de verdad con mucho respeto. Entonces, analiza cuál es la concupiscencia, el deseo que de alguna forma te provoca cosas extrañas. Y hay que eliminar eso que está alimentando tu deseo en el nombre de Jesús. O sea, y no lo digo, créeme, no lo digo porque yo no peque, porque yo también me equivoco, porque yo soy de carne, o sea, yo soy pecador igual que todos, o sea, todos nos equivocamos, pero estoy hablando de la práctica del pecado, estoy hablando a los que de alguna forma practican el pecado, y si tú no lo practicas, si tú ya naciste de nuevo, si tú no eres de esos que se equivocan a cada momento, pues está bien, este mensaje no es para ti, es para que se lo compartas a alguien que quizá practica el pecado. O sea, no estoy atacando a nadie, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en algún momento me vino a la mente cuando estaba estudiando esto, que hubo un momento en el que yo me pregunté, mis hermanos, yo decía, ¿cómo se deja de pecar? ¿Cómo se deja de practicar el pecado? O sea, ¿cómo logro dejar de pecar de esta forma si lo intento? Luego yo me equivocaba y iba a la presencia de Dios, así, Señor, perdóname, le decía, perdóname, me volví a equivocar. Y le decía a Dios cuando oraba, Señor, yo no, es que no puedo. Dime, enséñame de qué forma, porque nadie me enseñó la fórmula. O sea, nadie me enseñó cómo, bautizado, te cuento, porque no depende de si te bautizaste, si pecas o no, para aquellos que enseñan eso. Pero Señor, pero si hablo en lenguas, pero es que no depende de que hables en lenguas, si pecas o no. Señor, pero es que me has usado, pero es que no depende de eso. Entonces, a alguien se lo ha preguntado, como yo me lo pregunté un día, ¿cómo dejo, Señor, de pecar en esto? ¿Cómo dejo esa práctica? Que yo sé que cuando lo analizas y te das cuenta que vives practicando y practicando el pecado, entonces tienes que sentarte y analizar seriamente, ¿ya nací de nuevo o no he nacido de nuevo realmente? ¿Por qué? Porque los que practican el pecado no han nacido de nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Y la palabra de Dios es inmutable. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo, incluyendo el pecado. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Quizá hoy es el día en el que vas a tener que dejar de alimentar los deseos pecaminosos en ti. En el que vas a dejar de alimentar tus ojos de pornografía, de deseos extraños, de escuchar a gente mentirosa, de dejar de alimentar los deseos, ese vicio que no te ha dejado. Vas a tener que eliminar gente, vas a tener que eliminar ciertas cosas. Y algunos no te van a creer que cambiaste.
Algunos van a decir, pero ese era aquel que se la pasaba tomando, pero ese era aquel marihuano, pero ese era aquel pandillero, pero esa era aquella prostituta, seguramente sigue siendo igual, pero ese es aquel mentiroso y no van a creer que hay un cambio en ti. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas, mi hermano, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Y entonces, dejo de alimentar mis deseos de eso que me provoca pecar. Tengo que dejar de alimentar mi carne, de todo eso que me provoca el pecado. Y luego, dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Someterse es estar bajo la autoridad de algo o alguien que tiene todas las decisiones en tu vida. Eso significa someterse. Y dice someteos. Y si tú te sometiste a la voluntad de Dios, y tú dijiste, yo quiero seguir a Cristo. Y esto no es solo para los cristianos evangélicos, pentecostés, calvinianos, arminianos, para todos los que quieran escuchar este mensaje, no importa. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma están ligados al pecado. Someteos, si tú decidiste seguir a Cristo, seguir en esta vida cristiana, entonces tú decidiste someterte bajo la autoridad de Dios. Por eso dice someteos pues a Dios. Y si tú decidiste someterte bajo la autoridad de Dios, eso quiere decir que tienes que someterte a sus preceptos, a sus principios, a sus mandatos, a todo lo que Él enseñó en la Escritura. Y Él enseñó y dijo que ya no es necesario adulterar cometiendo un acto físico, sino solo cuando en tu corazón codicias a alguien, ya adulteraste. Y dice la Escritura que no está bien robar, que no está bien mentir, que no está bien hacer actos ilícitos, que no está bien que haga ciertas cosas, que no está bien emborracharse, que no está bien practicar ciertos pecados, que no está bien la hechicería, que no está bien la lascivia, que no está bien la vanidad. Entonces, si tú decidiste estar bajo su mandato, si tú decidiste someterte a Dios, cuando tú dijiste, Señor, te voy a seguir hoy, entonces tienes que someterte a sus principios y a su voluntad. Y la Escritura enseña que tenemos que santificarnos de alguna forma. ¿Cómo nos santificamos? Sometiéndonos a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? En su palabra. Cuando tú escudriñas este libro bendito, te das cuenta que es pecado. ¿Cómo nos sometemos? Corriendo a su palabra. ¿Cómo nos sometemos? En ayuno, muriendo a mi carne. O sea, el ayuno de alguna forma, miren, lo voy a explicar rápido, el ayuno no es para echarle una mano a Dios de que Él me resuelva mis problemas. El ayuno es morir a mi carne, por eso dice la Escritura, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos presentando nuestro cuerpo como una ofrenda, como un sacrificio. Cuando tú ayunas, estás muriendo a tus deseos carnales, te estás sometiendo a Dios. Cuando tú cumples en tu vida Mateo 6:6, entra en tu habitación y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, dice. Eso es igual a la oración, a la intimidad con Dios. Cuando tú vas a su presencia, te encierras a orar, pasas tiempo con Él, estás sometiéndote a Dios. Cuando tú te congregas, vas a escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura que por la fe viene el oír. Entonces tú escuchas y te hablan del pecado y te dicen eso no está bien. Te dicen solo hay dos caminos, la vida eterna o la condenación. No hay otro. No hay purgatorio. No hay eso de que los muertos están descansando. No, solo hay dos caminos. La vida eterna o la condenación eterna. No hay otro. Lo enseña la Escritura. Entonces, cuando tú escuchas esas cosas, entonces analizas, entonces te estás sometiendo a Dios. Te estás sometiendo a Dios. Entonces dice, someteos pues a Dios. Tú te sometes escudriñando la palabra, en oración, ayuno, congregándote. Y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros.
no resiste literalmente a Satanás, pero sí todos los deseos y las pasiones que hay en tu interior. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con pecado viene a través de Satanás, del diablo, como sea que tú le llames. Y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú resistes al deseo, cuando tú no alimentas el deseo que está en tu interior, ese pecado, el pecado huirá de ti. Y te vas a dar cuenta, y si lo pones en práctica desde hoy, te vas a dar cuenta que cuando seas tentado, cuando sientas un deseo extraño, pero tú no estuviste alimentando ese deseo. ¿Por qué? Porque es normal que tengas ciertos deseos. Para aquellos que en algún momento han dicho, pero Señor, pero ya te sirvo, yo no tendría que sentir esto, yo no tendría que ser tentado. No, hasta Jesús fue tentado. O sea, el Maestro, el Mesías, fue tentado y en pleno ayuno. ¿Cómo tú no vas a ser tentado? O sea, nosotros somos tentados, por supuesto. Si el Maestro fue tentado, tú también vas a ser tentado. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, siendo el Maestro, siendo el Mesías, se sometió a la Escritura, al Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, te tienes que someter a Dios para poder resistir a los ataques del enemigo, para poder resistir a ese pecado, a esa tentación, a ese deseo. No tienes que alimentar más ese deseo que hay en tu interior. Y cuando tú te des cuenta que soportaste, que ya no volviste a pecar en lo mismo, cuando tu pecado era, no sé, algún vicio, y te das cuenta que resististe, que pasaste frente a una cantina y ya no lo hiciste. Cuando ese deseo desenfrenado era fumar y sientes el olor de todas las personas a tu alrededor, ya no lo hiciste. Te das cuenta que lo estás logrando. ¿Por qué? Porque ya no estás alimentando el deseo y estás sometiéndote a Dios. En el nombre de Jesús. Cuando ya no practicas el pecado, te das cuenta que someterse a Dios es la única forma de no alimentar los deseos, de no alimentar la concupiscencia y de no dar a luz al pecado. Como te dije al inicio, no es de que no nos vayamos a equivocar. Todos nos equivocamos de alguna forma. Si vemos en la historia de la iglesia primitiva, todos cometieron errores, todos se equivocaban. O sea, el mismo Pablo reprende a Pedro. O sea, todos de alguna forma cometemos errores, nos equivocamos. Pero es distinto practicar el pecado. Así que si este mensaje fue para ti, quiero invitarte a que empieces a someterte a Dios desde hoy. Que ya no alimentes más el deseo que hay en tu interior. Que ya no alimentes más ese deseo desenfrenado que hay en ti por pecar de alguna forma. Es momento de quitar tu ojo derecho, que no es tu ojo derecho literalmente, que puede ser alguna amistad, alguna relación, algunas personas, que es necesario quitar la mano derecha, eliminar eso por muy importante que sea en tu vida. Vas a tener que eliminar cosas para ya no practicar más el pecado, para dejar de alimentar los deseos que hay en ti. Y tienes que empezar desde hoy a someterte a Dios, a su palabra, a la oración, que es la única forma, mis hermanos, de no practicar el pecado. No podemos dejar de pecar como tal. No podemos no equivocarnos, pero sí podemos dejar de practicar el pecado. Quizá hay alguien que necesita nacer de nuevo en esta noche. Yo lo analicé en algún momento, yo lo analicé un día y dije, Señor, realmente yo ya nací de nuevo. ¿Por qué? Porque me la pasaba fallándole y fallándole. Analízalo, Señor, yo ya nací de nuevo realmente. Porque tú puedes tener 20 años siendo cristiano, tú puedes tener toda tu vida siendo cristiano, tú puedes profetizar, puedes sanar enfermos, puedes hacer milagros, señales, prodigios si tú quieres, pero si tú sigues practicando el pecado, lo más probable es que no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables, querido, y también los ministerios. Entonces esta es la noche para analizar eso. Es el día para analizar eso, si realmente nací de nuevo. Y quizá no ha nacido de nuevo. Pero y está bien.
Está bien. Tenemos que examinarnos en esta hora y analizar, Señor, si no he nacido de nuevo, yo quiero nacer de nuevo. Espíritu Santo, santifícame. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, por favor. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura. A través del Espíritu Santo es como tú te das cuenta. Es como tú te das cuenta y eres reargüido de pecado. Y voy a finalizar contándote la historia más triste de la Escritura probablemente. Aparte de la de Jesús, que fue triste pero trajo gozo. En la historia de Sansón, Sansón se la pasaba practicando el pecado. Se la pasaba alimentando sus deseos. No sé si has escuchado mucho acerca de la historia de Sansón, pero Sansón se la pasaba practicando el pecado. Se la pasaba jugando con el pecado. Y dice el versículo más triste de la Escritura. Y Sansón no se dio cuenta, pero Dios se apartó de él. Cuando Sansón se dio cuenta que estaban los filisteos y lo rodearon, él pensó, otra vez Dios me va a salvar, otra vez voy a poder vencerlos como normalmente lo hacía, y no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y el Espíritu de Dios lo dejó. Le sacaron los ojos, lo usaron como juguete en el templo del Dios de ellos. El Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Y entonces, ¿qué es lo que analizamos con todo eso? Sansón se la pasaba alimentando ese deseo, la concupiscencia, y luego seguía pecando, y él pensó que no tendría consecuencias. Cuando estaba rodeado, pensó que otra vez iba a usar a Dios como normalmente lo hemos hecho en muchas ocasiones. Solo usamos a Dios cuando lo necesitamos. Cuando ya vienen las consecuencias, cuando ya estás metido en la zaranda, cuando ya estás siendo procesado y ya vino la corrección de Dios a tu vida, solo lo usamos. Solo le decimos, Señor, perdóname, esta vez sí lo voy a hacer, y de repente vuelves a pecar y vuelves a la práctica como le sucedía a Sansón. Pero lo más triste es que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Y no quiero que sea tu caso, no quiero que sea mi caso. No quiero que sea el mío ni el tuyo. No quiero. Y entonces ahí es donde tú analizas realmente, ya nací de nuevo, no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ya nació de nuevo ya no practica el pecado. Y quizás este es el día, la noche en la que tienes que tener un encuentro personal con Dios. Quizás esta es la noche en que tienes que pedirle perdón y que tienes que tomar decisiones, porque puedes orar mucho, pero si no tienes la acción de eliminar cosas, como lo dice el Señor Jesús en Mateo, entonces vas a seguir pecando. Entonces vas a seguir practicando el pecado. Entonces tenemos que orar, y tienes que orar y decirle al Señor, perdóname, ayúdame a nacer de nuevo, pero tienes que tomar decisiones hoy. Tienes que hacer ciertas cosas, eliminar ciertas cosas, eliminar ciertos hábitos, eliminar a ciertas personas de tu vida, eliminar algunas cosas que te hacen pecar, que alimentan el deseo en ti. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que hagamos una oración. Y si tú te identificaste con este mensaje, ahí en donde estás, quiero que le digas de la forma más sincera posible, con toda la humildad del mundo, quiero que le digas al Señor, Señor, perdóname, porque he estado practicando el pecado. Perdóname porque he estado alimentando los deseos de mi carne y no me había dado cuenta que lo que normalmente hago alimenta mi carne y mis deseos. Perdóname, Señor, porque sé que me he equivocado, que te he fallado. Quizás atentado en contra del cuerpo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pecando. Los pecados sexuales son los que más atentan contra el cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, que es tu templo, que es el cuerpo. Así que si has pecado de alguna forma, si has estado practicando el pecado, dile, Señor, perdóname, por favor. Ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Dile, renuévame a través de tu espíritu, límpiame a través de tu sangre. Por favor.
Ayúdame a ejercer el dominio propio que me has dado para tomar decisiones, para eliminar lo que sea necesario eliminar, para alejarme de lo que tengo que alejarme, para dejar ciertos hábitos que me están haciendo fallar, que me están haciendo pecar. Por favor, Señor. Y si tú quieres nacer de nuevo, lo que tienes que hacer es creer realmente, porque hay personas que están en una iglesia y realmente no han creído. Realmente nunca creyeron, realmente nunca fueron salvos. Lo único que tienes que hacer es creer. ¿Cómo? De forma genuina, de todo corazón, como lo hizo el ladrón que estaba en la cruz a la par de Jesús. Él ni siquiera pidió perdón, solo creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que ahí en donde estás, dile: Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo del Dios viviente, que eres el Cristo, el ungido, el Mesías, y que diste tu vida por mí en la cruz, que moriste, y a los 3 días resucitaste, venciste a la muerte por mí. Reconozco que eres mi único y suficiente Salvador, que echaste mis pecados a lo profundo del mar. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi cuerpo, que habites en mi cuerpo, que es tu templo. Haz de mí tu morada, ahí en donde estás. Dile: Espíritu Santo, haz de mí tu morada. Espíritu Santo, dame dominio propio, ayúdame a ejercer ese dominio propio. Ayúdame a santificarme, por favor. Gracias, Señor. Gracias porque me salvaste, porque me has dado el mejor regalo y el mayor regalo que no puedo ganarme y que no puedo comprar ni con todo el dinero del mundo, que es la salvación, que es la vida eterna. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bendiciones, tía Doris. Un fuerte abrazo. Gracias por estar acá. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, recuerda, ya no alimentes más el deseo y sométete a Dios. Quizá algunas veces es complicado, pero no es imposible, mi querido hermano. Creo que es el momento de tomar decisiones, de correr a su presencia, de someternos a Dios. Así que espero que este mensaje te haya bendecido, espero que el Señor te haya hablado de alguna forma. Dios te bendiga en donde quiera que nos estés viendo, en cualquier país, en el horario que nos vayas a ver. Puedes seguirnos en YouTube como Cris Barrios, puedes suscribirte a ese canal. Si aún no sigues esta página, puedes seguirla también en Instagram. Así que gracias por estar acá. Los días miércoles nos reunimos a las 7 de la noche acá en Malacatán, San Marcos. Te esperamos. Si quieres saber la dirección, escríbenos a esta cuenta, a esta página, y vamos a darte más información los días domingos a las 6 de la tarde. Así que esperamos que puedas acompañarnos. Y los live normalmente son los días martes y los días viernes. No he podido transmitir los martes y los viernes por una situación que estamos viviendo con mi esposa. Les pido sus oraciones por ella, ya que pues estamos pasando una situación complicada con ella de salud, pero creemos que el Señor va a hacer algo poderoso con ella. Y está también mi suegro. Bendiciones, Axel Tobar. Gracias. Bendiciones, mi hermana Carolina desde Texas. Gracias por estar acá. Qué gusto, qué honor. Así que el día viernes vamos a hacer todo lo posible por transmitir también. Ayúdenos con sus oraciones, que nos van a ayudar de mucho. Así que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que nos estén viendo, y pues no olviden compartir esta palabra con alguien, porque puede bendecir a alguien, porque puede ayudarle a alguien que esté buscando la forma de cambiar, que esté buscando la forma de dejar de practicar el pecado de alguna forma. En algún momento me sucedió, en algún momento te ha sucedido. Y si tú no eres el que está practicando el pecado, compártelo con alguien
que quizás necesita escuchar esta palabra. Así que gracias por haber estado acá. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Y esto es Ministerio Judá Guatemala. Bendiciones.